Buenos días, mi nombre es Olea Méndez Brian Alexis y vamos a presentar mi compañero Omar Aguilar Ramos y yo la línea de tiempo de México de 1940 a 1970, empezando por el año de 1940, que fue el comienzo del milagro. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. En 1940 también terminó el gobierno de Lázaro Cárdenas. Durante el gobierno de Cárdenas se dio la época dorada del cine de oro mexicano, con artistas como Pedro Infante, María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Sara García y muchos otros. Lázaro Cárdenas dejó la presidencia en 1940. Posteriormente enfermó de cáncer y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. También se dio el comienzo del llamado milagro. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. Procediendo con el año de 1941, el primer ministro inglés Winston Churchill estableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos en busca de ayuda militar. Así también en 1942 se dio estado de guerra entre México y las potencias del eje, que durante el gobierno de Ávila Camacho se declara en estado de guerra entre México y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. En la Segunda Guerra Mundial aliándose con Estados Unidos, la URSS e Inglaterra. En 1943 se crea el IMSS, se crea el Instituto Mexicano de Seguro Social IMSS y se decreta la Ley del Seguro Social. Es la institución con mayor presencia de la atención a la salud en la protección social de los mexicanos desde su fundación. Combina la investigación y la práctica médica. En 1944 se realiza la Conferencia Interamericana para buscar las bases de cooperación en la posguerra. Parte del Escuadrón 201 de la Fuerza Mexicana va a Filipinas a combatir a los japoneses. También en Francia se recupera su soberanía. La libertad de Francia comenzó el 6 de junio de 1944 con el desembarco de las fuerzas aliadas en el día D y la batalla de Normandía. La mayor parte de Francia fue liberada en septiembre de 1944. En 1945 fue el comienzo de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico y social y cultural que se desarrolló entre los años de 1940 y 1989 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas, la URSS. En 1945 también México participa como miembro fundador de la ONU. Se crean las Naciones Unidas, termina la Segunda Guerra Mundial y se da la Conferencia de Yalta. Se da a conocer la nueva arma de guerra. El 16 de junio de 1945, en un desierto cercano a la localidad de Alamogordo, en el estado de Nuevo México, donde Estados Unidos detonó su primera bomba atómica, se lanza la primera bomba sobre Hiroshima. El 9 de agosto se lanzó la segunda bomba nuclear sobre Nagasaki. En 1946, el partido PRM se transforma en el Partido Revolucionario Institucional. Y también asume la presidencia Miguel Alemán Valdés el 1 de diciembre de 1946 en el Palacio de Bellas Artes, declarado recinto oficial. Y en 1946 el licenciado Miguel Alemán Valdés creó por decreto presidencial el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En 1947, con el gobierno de Miguel Alemán, las mujeres comienzan a participar activamente con el voto a nivel mundial. En 1948, en mayo 5, México pasa a ser miembro de la Organización de Estados Unidos Americanos, OEA, por sus siglas en español. México se adhirió a esta organización y ha participado de manera activa y comprometida en cada uno de los momentos clave de la gestión y construcción del sistema interamericano. También se crea el Instituto Nacional Indigenista bajo la administración de Miguel Alemán. En 1950 se inician los primeros trabajos de lo que se llamó la Ciudad Universitaria. Vas, Omar.
En 1952, el 20 de noviembre de 1952, se ejecutó la dedicación de la ciudad universitaria, la ceremonia encabezada por el presidente Miguel Alemán, con el que se inauguró oficialmente la ciudad universitaria. En 1952, el conocido como Adolfo Ruiz Cortines fue un contador, militante, revolucionario y político priista mexicano que se desempeñó como presidente de los Estados Unidos mexicanos en el sexenio de 1952 a 1958. En 1954, el 15 de enero, llega a México el primer avión que propulsionó a Cachorro, y el 10 de febrero entra en servicio al Hospital La Raza del IMSS. En 1954, el 22 de marzo, inician las clases de la nueva ciudad universitaria. Y en 1954, el agosto, por decreto presidencial, se prohíbe la perforación de nuevos pozos y la extracción de agua del subsuelo de la Ciudad de México para evitar su hundimiento. El 26 de diciembre, el Senado aprueba la ley que crea el Instituto Nacional de la Vivienda. En 1955, el 1 de marzo, inicia el servicio medido de llamadas telefónicas en el DF. Y en marzo, los canales de televisión 2, 4 y 5 se fusionan para integrar la empresa Tele- Telesistema Mexicano SEA. El 21 de junio, la campaña para erradicar el paludismo en México es iniciada con el apoyo de las Naciones Unidas. El 3 de julio se efectúan elecciones para diputados federales y por primera vez las mujeres votan en México, ejerciendo el derecho recientemente conferido por la Constitución. El 1 de septiembre, Adolfo Ruiz Cortines informa al Congreso que se creó el Instituto Nacional de Bienestar a la Infancia que, entre otras funciones, deberán combatir la destrucción y la poliomielitis. En 1956, el 15 de junio, termina la huelga del IPN, que duró 65 días, en demanda de la democracia y la mejora de la enseñanza. Mitin estudiantil en el Politécnico, 16 de julio. Y en 1958, Adolfo López Mateo es elegido presidente por el PRI, el nacionalista auténtico de la Revolución Mexicana. Movimientos magisterial, huelgas de maestros, intelectuales y profesionistas. En 1960, el ISSSTE, nacionalización de la industria eléctrica, Dirección General de las Pensiones Civiles y del Retiro, se transforman en el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es una organización gubernamental del país que administra el cuidado de la salud y la seguridad social, por lo que ofrece asistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos de trabajo y refunción. El 20 de noviembre, como motivo de la celebración del 50 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los restos de Francisco y Madero fueron trasladados al Panteón Francés, al Monumento a la Revolución. En 1960, la huelga de telefonistas. El 6 de abril, inician una huelga por el incremento salarial
y pensiones. Se, na- Se nacionaliza la industria eléctrica el 27 de septiembre. En 1961 la Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de la izquierda que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista. En 1961, el 2 de marzo, se crea la CONASOPO, que constituye a la antigua Compañía Exportadora e Importadora Mexicana. El 5 al 8 de marzo se realiza en México la primera conferencia latinoamericana por la soberanía nacional, la independencia económica y la paz. El 11 de mayo se inaugura el Centro Médico Nacional. En noviembre se registra en el norte del país y particularmente en Sonora y Chihuahua la nevada más copiosa desde 1906. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños fue un abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970, influye en la Revolución Cubana y los movimientos estudiantiles de la década de los 60. En 1968, autoritarismo, disidencia política y movimientos sociales, el médico y el estudiantil. En 1968 se conformó un movimiento estudiantil que alzó la voz ante un régimen autoritario que aquel momento estaba encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1964 y 1970. El día 26, estudiantes de la IPN y la UNAM sufrieron una brutal agresión al manifestarse en las calles del centro de la ciudad. Y en 1968 ocurrió la masacre de Tlatelolco. El julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedían se respetaba la autonomía universitaria y exigían la libertad. La masacre de Tlatelolco o Mazatlán del 2 de octubre es como se conoce a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 durante mitin llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la Unidad Nacional no, Noacol Loco en la Ciudad de México. Y en 1969 el Tratado de Tlatelolco entra en vigor. El Tratado de Tlatelolco entra en vigor para el desarme y la no proliferación nuclear en América Latina y el Caribe. En 1970 inició la Guerra Suiza y es llamado así referencia directa a la forma que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular. Las autoridades responsables de la seguridad del país implicaron al ejército mexicano en actos contrarios al honor, a la ética y al derecho. Sexenio al presidente Luis Echeverría Álvarez. Pues así concluye la línea del tiempo de 1940 a 1970. Nosotros fuimos los estudiantes Olea Méndez Brian Alexis y Aguilar Pérez Omar Francisco. La línea del tiempo fue de la materia de SEM
y esperamos que les haya gustado.